Hola a todos, hoy vamos a hablar de lógica modal. Para empezar, pensemos esas expresiones que decimos que son necesariamente o posiblemente, es decir, en nuestro lenguaje natural decimos posiblemente mañana me vaya a la casa de fulanito, o es posible que pueda dejar el trabajo seguramente. Bueno, y por otro lado, necesariamente, aquello que se tiene que cumplir de manera tal y de tal manera será. Aquello que será de esa forma y no de otra. El concepto de la necesariedad que lo podemos encontrar en Aristóteles, y el concepto de lo contingente también. em, que esto tiene sí todo una base filosófica muy antigua. En este caso, la lógica modal lo que se encarga de estudiar es la modalidad de la cópula, la fuerza de la expresión, por así decirlo, el comportamiento deductivo, de qué manera se deduce la expresión, con qué grado de fuerza, ¿sí? Eh, fuerza, bueno, si queremos sacar el concepto de fuerza, ¿de qué modo, justamente de la modalidad, se manifiesta la sentencia? La lógica modal no es una, sino que son un montón, son una gran familia. Dentro de ella podemos encontrar las lógicas deónticas, las lógicas temporales y las lógicas, la lógica, por así decirlo, del sistema de Kripke, eh, que estará presente en todas las lógicas. Es posible que la podamos encontrar presente en otras lógicas, en otros sistemas lógicos. Bueno, con esto entonces vamos a decir qué son estas tres cosas que acabé de nombrar. Vamos a pensar esta lógica del sistema de Kripke como el más básico, ¿sí? Como algo sencillo, sencillitos, eh, donde bueno, hablamos con los términos de lo necesario y lo posible y nos quedamos en eso. Pero cuando vamos a hablar de lógicas deónticas, ya estamos entrando en el campo de nociones tales como obligación, permiso y prohibición. ¿Por qué? Bueno, lo podemos imaginémoslo más relacionado a la religión. ¿Por qué? Porque estas lógicas buscan acercarse, digamos, al lenguaje natural. Busca tratar de extraer aquellas cositas que todavía quedaban por fuera de las otras lógicas. Es así básicamente como didácticamente puedo explicar que nace, o que didácticamente puedo explicar de cómo, cuál es la función de estas lógicas. Entonces se trata de entrar en el núcleo de los adverbios, en el núcleo de los tiempos, cosas que, imaginémonos, con la lógica proposicional más básica, no hay tiempos. Con la lógica de predicado tenemos, que sea cuantificada, tenemos eh, la cuantificación, pero no tenemos el tiempo. Y mucho menos la noción de obligatoriedad o prohibición. Sumamente interesante y sumamente útil. Las lógicas temporales van a ser muy útiles para todos aquellos que trabajen con el discurso. Y va a ser sumamente útil, eh, es útil, digamos, en la computación, básicamente. No es que vamos a ser muy profundos en ninguna de estas áreas, porque como podemos ver, cada una de estas lógicas se despliegan un inconmensurable trabajo de muchísimos años, y en donde hay ciertas discrepancias o tensiones, en donde hay distintos sistemas lógicos dentro de estos sistemas lógicos, por así decirlo, ¿no? O de esta gran familia lógica. Entonces, simplemente vamos a ir viendo qué es cada una y poder dejar ahí para el que quiera estudiar más adelante, el que diga, bueno, me interesa la lógica temporal. Hasta ahora yo sé esto, bueno, esto puedo hacer. Bien, la mayor familia lógica en la familia modal está construida en base a un débil sistema lógico llamado K, por Saul Kripke, que ha muerto hace poquito. Bien, bajo esto podemos decir que se conciernen las nociones de necesariedad y posibilidad. El sistema añade eh, dos principios a la lógica proposicional, básicamente. De eso se trata. Utiliza los mismos operadores, las mismas cosas de la lógica proposicional, pero añade dos principios. El principio de la regla de la necesariedad, que nos dice si A es un teorema de K, entonces A es necesario. O sea, recordemos que es un teorema. Un teorema es aquello que se deduce de
algo, ¿no? De un axioma, básicamente, se deducen de los axiomas. Es aquello que es una conclusión, una deducción con fuerza de validez, ¿sí? Entonces, si yo hago una conclusión de algo, y esa conclusión es un teorema, no es algo que no está por fuera de ese sistema, de ese cálculo, si no está por fuera, entonces es obvio que va a ser así. Es decir, que lo que estás diciendo en cierto punto es una obviedad, es necesario, necesariamente se tiene que dar así. Ahora ya olvidemos a la obviedad, era una cuestión didáctica. Necesariamente, si es un teorema, se tiene que dar. Es decir, la noción de necesariedad es como un teorema de la noción de teorema, ¿sí? Básicamente de esa forma es que la podemos describir didácticamente. Otra regla es el axioma de distribución, que es el mismo de siempre, en donde nos dice, en este caso nos dice que si necesariamente hay una implicación entre A y B, entonces podemos decir que necesariamente A implica necesariamente B. Otra regla es el axioma de distribución, que es el mismo de siempre, en donde nos dice, en este caso nos dice que si necesariamente hay una implicación entre A y B, entonces podemos decir que necesariamente A implica necesariamente B. Lo mismo, la distribución, ¿no es cierto? Recordemos, ahí voy a mostrar en pantalla, lo mismo, siempre es lo mismo. Así que, bueno, en ese caso se manifiesta de esa forma. Por otro lado, el funcionamiento de la necesariedad y la posibilidad es muy similar al de los cuantificadores de universal y particular. ¿En qué sentido? En que se comportan de manera similar, no son lo mismo. Se comportan, tienen el mismo comportamiento. O sea, para definir la posibilidad, yo la puedo definir negando la necesariedad, básicamente. Y para definir el universal lo hago negando, para definir el universal lo hago negando el particular y viceversa. O sea, remarco, ¿cómo definimos la posibilidad? La posibilidad la definimos a raíz de la necesariedad. Tengo necesariamente A o necesariamente no A. Ahora, ¿cómo puedo definir la posibilidad? Diciendo, no necesariamente no A me va a dar A, posibilidad de A. Es posible A. Entonces, es posible A es igual a no necesariamente no A. O podríamos decir, es posible no A es igual a no necesariamente A. Entonces, ahora hacemos lo contrario. ¿Cómo definimos ahora nuestra necesariedad a raíz de la posibilidad? Negando la posibilidad. No es posible no A es igual a necesariamente A. Ahora, unas cuestiones de discusiones intrateóricas, unas cuestiones a observar que vamos a pasarla muy rápido porque no... Y es que en el núcleo axiomático de estos sistemas lógicos, de esta familia lógica, hay ciertas controversias, hay ciertas discusiones y hay propuestas de resolución. Y una de ellas dicen que el sistema K es demasiado débil para proporcionar una explicación adecuada de la necesidad. Por ende, hay que aplicar un otro axioma más, y es el axioma M, conocido como M, ¿sí? El axioma que dice necesariamente A implica A. Pero viene después otro, por eso yo lo voy a leer nomás, va a ser así sencillo y rápido. Viene otros lógicos a decir, bueno, pero esto es bueno, pero se necesita algo más. Y entonces incorporan el axioma 4 y el axioma 5. Por eso, esto es todo en, por así decirlo, la máquina, el hardware de la lógica modal. Bien. Aunque, bueno, las resoluciones vienen también con que las formas de interpretar la necesidad y la posibilidad pueden ser diferentes y depende de cuál tengamos en nuestra mente.
Por ende se dice que no existe una sola lógica modal única, sino que es toda una familia construidas alrededor de K y M. Bien. Siguiendo esto, la lógica deóntica, la que dijimos al inicio que tenía que ver con las obligaciones, las prohibiciones y los permisos. Que piensen ya de entrada qué importante que es para las religiones, para poder formalizar un sistema religioso, poder formalizar unas reglas, en donde ahí siempre está lo obligatorio, lo permitido y lo prohibido. Bueno, en este caso, la lógica deóntica parte de algo muy primitivo, parte, es decir, sin poder definir, así como la noción de pertenencia en la lógica de clases no la podemos definir, porque definirla es un rompecabezas, si la definimos como bueno, no importa, eso lo pueden ver en el otro video, ya saben, es un rompecabezas. Bueno, lo mismo en este caso, se parte de manera deíctica, ¿no es cierto?, con esto, con la obligación. Y esta obligación permite funcionar con todo lo demás. Haciendo negaciones de la obligación, ya podemos hacer varias cosas. Podemos definir lo permitido a raíz de la obligación, diciendo, es permitido a, ¿sí? Es permitido a, es igual a, no es obligatorio, no a. ¿Ok? Y viceversa, también podemos definir lo prohibido por medio de la obligación, pero de la negación de la proposición, con la contraposición de la proposición que se está aceptando como prohibida. Es decir, es prohibido a es igual a obligatorio no a. ¿Ok? O sea que por medio de la negación y este símbolo primitivo, esta noción primitiva de obligación, ya tenemos nuestro sistema. Bien. En materia de axiomas, el axioma que de base en la lógica deóntica no es el axioma M, sino que logra su consistencia por medio de un axioma diferente, un axioma que se va a llamar D, y que este se incorpora a el sistema K. Entonces es el que vemos en pantalla, este es el axioma, es obligatorio de A, implica está permitido A. Este nos garantiza la consistencia del sistema al insistir en que cuando A es obligatorio, A es permisible. Un sistema que nos obliga a producir A, pero no nos permite hacerlo, nos pone en un aprieto ineludible. O sea, yo te obligo, pero no te permito. Y ahí está generando un efecto semántico muy importante para nosotros, todos los científicos sociales. Nos hace pensar, la obligación y el permiso para hacerlo. Sí, el permiso más que la posibilidad. Porque bueno, la posibilidad ahí, bueno, pero acá se hace una distinción importante entre obligación y el permiso. Y si mi sistema lógico no avala que detrás de toda obligación hay un permiso, insiste en que cuando algo es obligatorio, eso es permisible, entraríamos en un re problema. Entonces se la soluciona así, cuando hay obligación ya hay permiso, ¿sí? Aquí sucede lo mismo con el tema de los axiomas, ¿sí? Y las discusiones en cuestiones tales como fenómenos en los cuales hay una obligación de una obligación, o hay, por así decirlo en otros términos, hay un debería ser que debería ser, o también se podría decir distinciones entre las obligaciones que tenemos y las obligaciones que deberíamos adoptar. Entonces, entrando en ese campo, fíjense qué interesante, cómo se va hilando más fino, se corren distintos axiomas para poder incorporar esos conflictos o dejarlos fuera, ¿sí? Pero bueno, eso no es lo que vamos a ver, simplemente es para tener en cuenta de que dentro de la lógica deóntica se contempla también esa situación en donde hay un deber o debería ser que debería ser A, o debería ser obligatorio que A. O sea, ya en el primer momento yo cuando digo debería, es obligatorio que A sea obligatorio. Y capaz A no es obligatorio, pero sí yo digo es obligatorio que A sea obligatorio, estoy generando también un efecto sintáctico que semánticamente no se siente. Ahora, lógica temporal. En la lógica temporal, o lógica del tiempo, hay dos operadores básicos. O sea, como de nuevo decimos, intuitivos. De la nada salen. Estos son
el futuro y el pasado. El futuro lo vamos a nombrar con la G y el pasado con la H. La G se lee siempre será eso. Y el operador definido F, dentro del futuro, va a decir será el caso de que. Será, ¿ok? Será. Es como un posible futuro. Pero la G ya nos dice que siempre será así. Es un futuro más determinado, está determinado. Es necesario. Por eso seguimos con la cuestión. Está dentro de la lógica modal. O sea, se las puede traspolar, ¿sí?, a estas nociones de necesariedad y posibilidad. Entonces, será el caso de, se puede definir como FA es igual a negación de G sobre la negación de A. Es decir, se construye el operador F, el de será el caso de, será, acuérdense, será en el futuro es posible, negando simplemente el siempre será eso. Negando el G, negando lo necesario básicamente. Lo mismo con el pasado. H se lee siempre fue eso, siempre fue. Y P será fue el caso que. Bastante complejo en este caso. Fue el caso que. Entonces, de nuevo, fue el caso que. Sería P, se define negando H, negando siempre fue eso. Bien, se puede construir un sistema temporal muy básico que se va a llamar KT. ¿Por qué? Porque implica G y H. G y H juntos ya nos da la T. Entonces lo vamos a llamar KT. ¿Por qué? La K, porque es adoptar los principios de Kripke para G y para H. Junto con dos axiomas para gobernar la interacción entre los operadores pasado y futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que interactuar ese pasado y ese futuro. Entonces, usar Kripke junto con axiomas de interacción. Los axiomas de distribución, bueno, ya los vemos. Ya los vimos, pero acá en este caso entonces tenemos el de la interacción, que es lo que nos interesa también. Los axiomas de interacción plantean cuestiones relativas a las asimetrías entre el pasado y el futuro. Una intuición estándar que tenemos, ¿no es cierto?, es que el pasado es fijo, pero mientras tanto el futuro siempre está abierto. Eso es lo que traemos con nosotros, ¿no es cierto? El primer axioma de interacción nos dice entonces que A implica siempre será que fue en algún caso A. Entonces nos dice que A estará en todo momento futuro en el pasado. Es decir, este primer axioma de interacción, A, implica que siempre será, es decir, en el futuro siempre, fue un caso de A. O sea, nos hace pensar mucho, ¿sí? Por otro lado, la recíproca de esto nos remite a hacer ruido en nuestras orejas, pero vamos a encontrar que formalmente es válido. Entonces nos dice que si A, entonces siempre fue que será en algún momento del futuro A. Entonces, si A implica entonces que siempre fue que será A. Bueno, básicamente ahí es cómo están interactuando estos dos tiempos, ¿sí? Para entenderlo mejor, uno necesita sentarse y entrar más a fondo, obviamente, en estas lógicas, pero en este caso es básicamente cómo es ese funcionamiento en términos más simples, ¿sí? El axioma M, de nuevo, así como la lógica deóntica, no es aceptable. Entonces, esta lógica deóntica incorpora su propio axioma. Esta lógica temporal incorpora su propio axioma, obviamente. Como bien, voy a hablar un poquito más de esta. Implica todo un campo bastante extenso y de 50 años de producción, ¿sí? El término lógica temporal se empezó a usar para aquellos enfoques, como bien digo, sobre el tiempo, la información temporal. Fue introducido en 1960 por Arthur Prior bajo el nombre de Tense Logic y fue desarrollada por muchos otros lógicos con el tiempo, ¿sí?
Su uso se remite mucho a cuestiones filosóficas sobre el tiempo, pero también sobre el estudio semántico del lenguaje natural en cuestiones temporales, como también para codificar el conocimiento temporal en inteligencia artificial, como también para verificación de ejecuciones de programas y sistemas informáticos. O sea que el psicoanálisis trabaja con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos algo fundamental, y nadie lo dijo, las lógicas temporales. Vamos a ver si a ustedes les interesa, pueden seguir con esto, me pueden escribir y empezamos a hacer más a fondo sobre esto. Pero en ese caso ahí tenemos la lógica modal, que es aquella lógica de lo necesario y de lo posible, pero también de lo imposible, también de lo innecesario, también de lo obligatorio, de lo prohibido. Cosas que se escuchan siempre en la clínica, cosas que se escuchan siempre en el sufrimiento, lo necesario, lo obligatorio, lo imposible. En el sufrimiento escuchamos todo eso. Y en lo temporal, sea como sea que usemos la noción de tiempo en psicoanálisis, que hay demasiadas, hay cronológicas, hay lógicas que no son del todo lógicas, sino que son cronológicas. Hay lógicas que son con cronología, pero con logía también, por así decirlo. Bueno, lo temporal es aquello que hasta en las caricaturas de psicoanálisis se habla, así que tenemos muchísimo para hacer con la lógica temporal.